Hola, a propósito de estas nuevas elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, hoy conversamos con Eugenio Martínez, @Puscas. Él es un periodista venezolano especializado en política y procesos electorales, graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, ha cubierto 23 elecciones en Venezuela, es autor de un par de libros y es muy activo en sus redes sociales. Siempre escribe en X e Instagram. Espero que les guste. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Un placer saludarte, ¿cómo te ha ido? Hola, un gusto estar con ustedes. Bueno, por supuesto, preocupados por esta nueva convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias y regionales para el 27 de abril y todavía no tenemos resultados el 28 de julio, como dice pues la legislación venezolana. Creo que es importante resaltar o reiterar que todas las acciones del Consejo Nacional Electoral después del 28 de julio o en la misma medianoche del 28 de julio son consecuentes con una decisión política de desconocer la voluntad popular. Porque no solamente se trata de no haber publicado o divulgado los resultados de cada una de las 30.026 mesas, Mm, sino que se dejaron de hacer todas las auditorías, las tres auditorías electorales posteriores, y se ha dejado de hacer toda una serie de procesos que serían los que permitirían hablar de la convocatoria de nuevas elecciones. Creo que siempre es relevante entender que el 28 de julio la coalición gobernante que lidera Nicolás Maduro perdió todo interés en la legitimidad electoral, ya no tiene ningún tipo de interés en ese tipo de legitimidad que sí fue importante en algún momento sí. para el propio Maduro y para Hugo Chávez. Y ahora lo que le interesa a la coalición gobernante es tratar de estar bien, por decirlo de alguna manera, con los grupos de élites políticas y económicas que son los que lo sustentan en el poder. Las elecciones entonces, convocadas para 2025, juegan un papel importante dentro de esta estrategia porque se trata de tratar de darle normalidad política y posiblemente económica a esas élites que lo soportan en el poder. Nada mejor para pasar la página, por decirlo de esta manera, del Claro, debate sobre el 28 de julio claro. que hacer nuevas elecciones. Hacer elecciones diferentes a las del 28 de julio. ¿Y crees que hay alguna garantía de que el CNE en estas elecciones regionales no vuelvan a anunciar unos resultados a los que quizás la gente podría salir a votar? O sea, ¿tú crees que hay garantía El, de que... el problema es que seguramente no nos alcanza el tiempo de la entrevista para enumerar las irregularidades que ha cometido el CNE Claro, al momento de hacer la convocatoria de la elección de parlamentos y la elección de gobernadores y consejos legislativos. No se claro. trata de todo lo que se hizo el 28 de julio, que insisto es consecuente con la decisión de desconocer la voluntad popular, sino todo lo que se ha dejado de hacer antes de la convocatoria de la elección de la Asamblea Nacional y de los gobernadores y asambleas legislativas. Son dos convocatorias plagadas de irregularidades y de omisiones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, que no contribuyen en absolutamente nada a hablar de que estas elecciones no contribuyen en el argumento que seguramente van a esgrimir algunas personas que en estas elecciones las garantías técnicas y legales necesarias sí van a ser cumplidas. Creo que María Corina también ya ha dicho que no se debería participar en ninguna elección hasta que se reconozcan los resultados del 28 de julio. Pero ¿cuál crees tú que es digamos, la posición de los partidos políticos o de la plataforma unitaria? ¿Tú crees que hay divergencia? ¿Crees que van a coincidir con ella? En este momento creo que hay un abismo importante entre quienes quieren participar y quienes deciden o han dicho que no lo van a hacer. Creo que el problema está en que tanto quienes quieren participar como quienes no quieren hacerlo Mm, están utilizando los mismos argumentos de la última década. Y al régimen de Nicolás Maduro o a la coalición gobernante que soporta a Maduro en el poder hay que volver a caracterizarla. Y los argumentos y el debate sobre lo que se hace en Venezuela tienen que ser diferentes a los de la última década, porque antes del 28 de julio le interesaba a Maduro, de la coalición gobernante, la legitimidad electoral, ya eso no es de su interés. Entonces el argumento para ser muy planos en esto, dictadura no sale con voto o hay que cuidar espacios, mm. ninguno de los dos argumentos funciona ya para el año 2025 porque estamos en otra dinámica. Yo sí creo que es importante resaltar que las elecciones le sirven a los partidos para mantener a sus bases organizadas. Eso Mm. no significa que tengan que participar en la elección, pero sí usar la convocatoria del proceso para volver a organizar a la gente en vista que después de 6 meses, el 28 de julio, y con toda la represión que ocurrió,
evidentemente todos los cuadros políticos sean dispersados. Claro, y es legal que el CNE unifique en un mismo día las elecciones legislativas y las elecciones regionales. ¿Se puede? La Asamblea Nacional, con el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia, derogó una ley que prohibía justamente unificar esos procesos electorales. Ahora bien, más allá del tema legal, el tema técnico, un elector del municipio Sucre del estado Miranda probablemente tenga que votar 10 veces en esas mega elecciones. Mm, Por supuesto, el Consejo Nacional Electoral lo va a resolver con una forma muy sencilla, con el famoso botón seleccionar todo para intubar claro. toda la votación con un solo clic, con un solo botón. En todo caso, no tiene ningún sentido mezclar elecciones que de por sí tienen incluso circuitos o circunscripciones diferentes, donde ni siquiera se han aprobado los índices poblacionales necesarios para definir las circunscripciones de votación. Y tal vez algo más grave, que ya ocurrió con la elección del 28 de julio, con la elección presidencial, es que los parlamentarios que sean electos en abril y los gobernadores y diputados regionales que sean electos en abril van a tener que esperar al menos 6 meses para tomar posesión de sus cargos. Eso es un exabrupto total. Mm, Vas a elegir una claro. Asamblea Nacional en abril cuando la actual Asamblea Nacional vence su periodo en diciembre. Eso no tiene ningún tipo de sentido, más allá de querer tratar de meter a toda costa a una clase política dentro del proceso electoral. En todo caso, si lo vemos como tema de importancia, tal vez lo más importante que va a ocurrir este año es un eventual referendo constitucional sobre la reforma que se ha planteado. Creo que todos los argumentos sobre participar o no en las elecciones de gobernadores o de parlamento deberían a lo mejor dejarse a un lado para analizar qué se va a hacer efectivamente con la Mm. propuesta de reforma constitucional, más allá de si se participa o no en ese referendo. Cómo la sociedad se va a oponer a un intento de desconocer la Constitución del 99 para evitar a toda costa, ahora sí, que no exista alternancia en el Poder Ejecutivo. ¿Hay algún estudio de opinión que diga, digamos, cuál es el ánimo de los electores? O sea, ¿existe algo de eso que diga que la gente va a ir, va a salir a participar o no? ¿Sabes algo tú? Sí, pero depende de lo que diga la dirigencia opositora o quienes aglutinan en este momento a quienes se dicen opositores. ¿Quién aglutina en este momento a quienes se dicen opositores? María Corina Machado en primera instancia y Edmundo González después de Machado. Si Claro. María Corina y Edmundo dijesen que hay que participar, pues seguramente la participación sería importante. Sin embargo, lo que se ve en los estudios de opinión pública a la fecha es que si no hay un llamado expreso de María Claro, Corina Machado y Edmundo González a votar, y no lo claro. hay, la participación en esa elección va a ser inferior a la que ya se vivió en 2020, que fue de aproximadamente 46% del total de electores inscritos para votar. Hace unos minutos hablaste de justamente cómo se modificaron los circuitos y eso. ¿Sabes El algo? ¿Se está problema, previsto o no? el problema es que la Asamblea del año 2020 se hizo un cambio inconstitucional en la cantidad de diputados que integran a la Sí. Asamblea Nacional. La Mm, Asamblea Nacional tiene que estar integrada por 167 diputados, ni uno más. Todo ok, lo que hizo el Consejo Nacional Electoral, avalado por el Tribunal Supremo en el año 2020, es inconstitucional, ok. permitiendo que entraran a la Asamblea Nacional personas con una supuesta lista nacional o de votación Mm. nacional que no está prevista de ninguna forma en la legislación electoral. En todo caso, si le interesa a la coalición gobernante darle espacios a algunos factores políticos, seguramente se le van a otorgar a través del diseño o el rediseño de circunscripciones de votación. Sin embargo, eso no va a cambiar en nada. Primero, que el 28 de julio se desconoció la voluntad popular. Y segundo, que son procesos, estos convocados por el CNE de Luis Almorosos, marcados por la irregularidad absoluta de quien convoca y probablemente de quienes participan en el proceso. Se está hablando también de chantajes de personas que están presas, etcétera, para que participen. ¿Crees que eso va a ser posible? ¿Crees que... No es la primera vez, no es la Exacto. primera vez que se libera a alguien Sí. con la condición exclusiva de que participe en la elección. Tampoco es la primera vez que el CNE le exige
a los partidos y candidatos que participan en la elección que firmen un compromiso para decir previamente con anticipación que respetan los resultados. Recordar que ya lo intentaron hacer en la elección presidencial del 28 de julio y Edmundo González se negó a firmar Sí, aquel acuerdo previo. Sin embargo, el 28 de julio tampoco era la primera vez que se hacía. Ya lo firmó Henry Falcón, por ejemplo, claro. en el año 2018. Le interesa, en todo caso, al Consejo Nacional Electoral, a Maduro, a la coalición gobernante, que se deje de hablar de los resultados que no anunció el Consejo Nacional Electoral o Mm. de los resultados que el CNE no logra o no va a poder demostrar que son reales y que se empiece a hablar entonces de los circuitos de votación, de las circunscripciones de votación del Parlamento, de los partidos que participan, en fin, de tratar de pasar la página sobre el 28 de julio para dar un poco de normalidad política a esos grupos que soportan a Maduro en el poder. ¿Crees que vienen sanciones a personas o supuestos opositores que se sumen a estas nuevas elecciones de candidatos? Como Estados Unidos o no sé, o la comunidad internacional vaya a tomar a estos candidatos que se quieran sumar o participar en estas nuevas supuestas elecciones. Es complicado porque así como vas a tener candidatos que están cooptados por el Ejecutivo Nacional, vas a tener personas que genuinamente creen que la mejor Claro. forma de oponerse a un autoritarismo cerrado es participando, tratando de participar en las elecciones para usar las elecciones como estrategia de organización de las comunidades. Ahora bien, sobre Estados Unidos o sobre la política de Estados Unidos hacia Venezuela, creo que primero hay que tratar de entender quién va a llevar la voz cantante sobre Venezuela. Eso aún no está definido, es decir, no se Sí, sabe si la voz cantante la lleva el secretario de Estado Marco Rubio, la lleva el enviado especial hacia Venezuela, sí, que por pareciera. primera vez existe esa dinámica después de 4 años, ese cargo después de 4 años, o la va a llevar a alguien más relacionado con seguridad nacional. Mm. Lo que sí queda claro es que pareciera que hay una estrategia, coordinada o no, de la comunidad internacional de generar un expediente sobre la vinculación de Venezuela con grupos terroristas, en este caso con el Tren de Aragua, que fue designado como grupo terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Esto sí parece que es una estrategia mucho más clara para tratar de unificar la posición de la región en torno a lo que ocurre en Venezuela. ¿Será que nos estamos convirtiendo en una Cuba donde hay elecciones, 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 ellos dan los resultados, ellos se reparten, se pagan y se dan el vuelto? ¿Cómo lo ves? Es otra dinámica, creo que si el proceso bolivariano de la revolución bolivariana hubiese comenzado 30, 40 años antes, pues probablemente Venezuela estaría en una situación similar a la de Cuba desde ese punto de vista. Lo que no queda ninguna duda es que el interés de la coalición gobernante es llevar a Venezuela a un proceso presidencial donde el presidente no sea escogido por voto directo, universal y secreto, sino que el presidente sea designado por una asamblea nacional que a su vez es designada por asambleas regionales que a su vez fueron escogidas en votaciones a mano alzada, lo que son procesos de segundo grado que recuerdan mucho el Soviet Sí, Supremo Soviético en su momento, sí. que es la forma de elegir al jefe del Estado en Cuba. Eso sí pareciera, es un anhelo viejo, es un anhelo muy viejo del chavismo slash madurismo Mm. que se va a intentar implementar con la reforma constitucional. Tú que tienes tanta gente y contacto en Venezuela, ¿qué dice la gente? La gente está en el CNE, la gente está contenta, la gente está agradada con esta manera de hacer elecciones, o hay algún descontento. ¿Qué información tienes tú? Bueno, creo que la mejor forma de describir el ambiente del CNE es mejor no me mires, Mm. mejor no hablemos de nada, porque cualquier persona que diga algo más de la cuenta es susceptible de ser sospechoso de algo. Claro. De hecho, creo que ya la elección del 28 de julio fue el mejor ejemplo de eso. Es
una elección que fue tercerizada, por decirlo de alguna manera, por el Consejo Nacional Electoral en los grupos o equipos o empresas de confianza del rector Carlos Quintero. Sí, Eso va a seguir siendo así en 2025, pero el Consejo Nacional Electoral es un organismo donde hay gente muy valiosa de carrera, pero es un organismo que prácticamente no es el personal del CNE el que organiza la elección como tal, sino el grupo de confianza del claro. rector Carlos Quintero. Bueno, no suena muy optimista este escenario. ¿Qué otra cosa puedes decir tú para los venezolanos que están, bueno, siguen creyendo en la democracia y siguen creyendo en las votaciones? A ver, creo que evidentemente es muy difícil suponer que todos los ilícitos del 28 de julio se van a corregir Mm, para los procesos convocados para 2025. Lo que sí queda claro es que la elección es la excusa perfecta para volver a organizar a la gente sin mm, que se tenga que decir que se está participando porque se van a defender espacios o se va a ganar una gobernación o una alcaldía, porque ya se ha demostrado que, por lo menos hasta el día de hoy, eso ya carece de valor práctico en Venezuela. Sin embargo, la elección sí puede servir para volver a movilizar a la gente y para tratar de que esa movilización junto a la presión internacional genere algún tipo de quiebre o fractura dentro de la coalición gobernante. bueno, difícil, lo veo complicado. Pero bueno, Eh, gracias. estamos complicados hace 15 Sí, años. sí, sí. Pero nada, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus comentarios y espero que nos veamos pronto. Gracias, pana. Un Chao, abrazo. pana, que estés bien, cuídate.